Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación a participar de este evento, en particular a José, que hace bastante tiempo me dice esta fecha la reservala que te queremos escuchar, así que muchísimas gracias. También a Agrofarma, que ha auspiciado mi presencia, una empresa con la que siempre estoy vinculado y trabajando en muchos temas. Así que, bueno, desde ya, gracias a todos y a ustedes por estar presentes en esta charla. Vamos a arrancar. Yo me voy a poner allá en el pupitre, digamos, para poder ir siguiendo la charla en la computadora. Y por supuesto, después entiendo que va a haber una ronda de preguntas, pero creo que después de otra presentación. Permiso, me ubico, gracias. Bueno, digamos, la intención de la charla, en principio, es mirar este escenario. El último punto que tiene que ver con el cuarteo, teniendo en cuenta que va a estar Daniel Ucía y que mi posición o mi pensamiento va muy en línea con la que él va a presentar. Para no repetirlo, voy a dejar que él lo presente con mucho más experiencia y mucho más información, de modo tal que, digamos, la idea mía es básicamente hablar del momento en que se está encontrando hoy la ganadería en términos de productividad y eficiencia, momento francamente muy interesante, lo vamos a mirar en 2 o 3 slides a continuación, del impacto que estamos viendo que está generando la sequía y las consecuencias de ello, los niveles de oferta y, por supuesto, un poder adquisitivo deteriorado vinculado a la formación del precio y qué podemos esperar en todo caso para los próximos meses, lo que está ocurriendo en el mundo, vinculado fundamentalmente al enfriamiento de la economía, que arrancó con toda fuerza, digamos, a partir de esta absolutamente inhumana guerra de Rusia-Ucrania, y que por supuesto tiene impacto en las economías mundiales, probablemente mucho más profunda de la que podíamos haber imaginado hace algunos meses, esperando que esta guerra, digamos, hubiera dado fin, pero digamos, no hay ningún indicio de cuándo y cómo va a terminar y con qué consecuencias finales. De alguna manera la caída de la competitividad exportadora que se está generando en este momento, también Daniel ahí dará su visión, yo voy a dar la mía, pero seguramente van en la misma línea. Y bueno, y vamos a dar entonces arranque a la charla. Lo primero que me gustaría contarles, teniendo en cuenta, digamos, un poco digamos, la brevedad de tiempo dispuesto para darle dinámica, yo diría, en principio, mostrarles que la ganadería argentina, y en función de los últimos datos conocidos, que ya llevan 1 mes y pico de publicados, que tienen que ver con el resultado de la primera campaña adaptosa de este año, la Argentina hoy se encuentra más o menos, si uno quisiera regionalizarla con estos números, digamos, un porcentaje muy alto de la producción ganadera argentina se sigue encontrando en la región central. Yo la denominé Pampa húmeda o Pampa central, pero básicamente es la región central de la ganadería. Hoy tiene el 65% más o menos del stock nacional, con un porcentaje mayor de lo que es la actividad de cría, de lo que es la invernada. Contrariamente a lo que venía pasando años anteriores, la invernada, o en todo caso la etapa de finalización de la recría y de los engordes, se ha ido trasladando a regiones no tradicionales, por llamarlo así de alguna manera, no tradicionales ganaderas, sobre todo a la región del NOA, con Salta y Santiago del Estero con muchísimo impacto en el crecimiento de la etapa de recría y del engorde, al punto tal que es un gran importador, digamos, de terneros que nacen sobre todo en el NEA, o parte importante en el NEA, porque, digamos, su capacidad y su crecimiento en la producción de maíz y de otros insumos para la alimentación animal hacen que su capacidad de autoabastecimiento haya sido superada, y por lo tanto, cuando uno mira, digamos, la evolución de los últimos años, es la región que más ha crecido en el stock y sobre todo la que más ha crecido en la etapa de engorde y terminación. Bien, eso como para ver, digamos, cuando uno mira las tasas de destete y las compara con años anteriores y hace las cuentas adecuadas, es decir, incluye los terneros
que se dan de alta después de la primera vacunación de otoño, la primera campaña de vacunación contra aftosa de cada uno de los años, ya estamos en tasa de DTT entre cercanas al 67%, a lo mejor un poquito más, un poquito menos, si se hacen ajustes muy finitos, pero digamos, cuando veníamos hablando de tasa de DTT del 60, 61, 62%, esa cifra afortunadamente ha sido ampliamente superada, y hoy la Argentina, yo diría, podría sacar pecho y decir que ya está en niveles de eficiencia todavía lejos de lo deseado, pero cercanas al 67%, que les confieso es una cifra que no sé si pensaba verla en mi vida, digamos, profesional. El otro tema importante, y por supuesto derivado de estas mejoras de eficiencias productivas, cuando uno mira la evolución del stock, en la línea roja con una línea de tendencia, y parto del 2007 no por capricho, sino porque es el momento en que se ajusta la metodología del CICSA para medir efectivamente cómo viene la evolución de los stocks. Coincide además con un momento muy crítico que tuvimos todos en la ganadería, que fue esa tormenta perfecta en donde clima con sequía extrema que duró más de 2 años para muchas regiones, y políticas poco estimulantes para el sector con precios muy bajos, hicieron que se perdieran casi 10 millones de cabezas en apenas 3 años. Ahí van a ver esa caída brutal en el stock, en el eje de la izquierda de ustedes, digamos, en donde ahí se ve claramente cómo pasamos de casi 58 millones de cabezas a 48, y después sí, a raíz de esta feroz caída del stock y por supuesto una caída similar y de enorme magnitud en la oferta, se fueron recuperando en precios reales, la actividad volvió a ser rentable y hubo una retención de vientres y un crecimiento y recuperación del stock. En los últimos, yo diría, 6-7 años hemos estado manteniendo un cierto amesetamiento en el stock total. Ahora estamos aproximadamente en 54 millones y medio, es decir, hemos recuperado algo más del 50% de lo que habíamos perdido en aquellos 3 años tan catastróficos. En cualquier caso, parecería ser, después vamos a ver el efecto del clima, digamos que hemos estabilizado muy bien el stock ganadero en torno de ese número, en función de la oferta forrajera disponible. Yo diría, si me abstengo por un minuto de los efectos que nos puede generar esta sequía, yo diría estábamos en un equilibrio muy bueno de carga en función de la oferta forrajera, ¿no? Esto es lo que nos da a entender la otra línea que tiene que ver con la eficiencia del stock, con la tasa de destete y con el número de terneros. El número de terneros está en el eje de la derecha y verán ustedes cómo de alguna manera la tasa de destete y la eficiencia de producción del rodeo mejoró significativamente muy por arriba del ritmo que tuvo el crecimiento y la recuperación del stock. Esto es lo que ha ocurrido hasta ahora, el último dato disponible y publicado hace 1 mes y medio, de modo tal que hasta ahora, digamos, la situación del clima adversa no se encuentra en un nivel de productividad y eficiencia francamente que no sé si pensaba ver, al menos yo, en los últimos años. El segundo tema, que no es menor y que también hace a la eficiencia productiva y a la oferta, tiene que ver básicamente con esta correlación directa entre incremento del porcentaje de la oferta destinada a las exportaciones y el peso medio de faena. Es una correlación directa, toda vez que el consumo interno privilegia y paga más y estimula la producción de animales livianos, y la exportación, por el contrario, es la que tracciona claramente con su poder de compra la generación y la producción de animales más pesados, toda vez que la demanda internacional pide animales que como piso tengan 250 kilos o 240 kilos la res una vez faenada, ¿no? De modo tal que esta correlación directa entre el crecimiento de las exportaciones, que es básicamente la línea verde, que la van a ver sobre el eje de la derecha de ustedes, y este crecimiento tan importante que se ha dado en los últimos 7 años, ha hecho que, entre otras cosas virtuosas, además de generar
digamos, casi 4.000 millones de dólares de ingresos cuando se incluyen menudencias y cueros en la cadena de carne vacuna, digamos, también ha impactado muy positivamente en el peso medio de faena, es decir, que cada uno de los animales faenados, este año probablemente 13 millones 200.000 cabezas, digamos, está empezando respecto de lo que era hace casi 10 años atrás, 10 kilos más de res o de carne, si vale la expresión. De modo tal que también otro crecimiento en la eficiencia es muy importante. Y para terminar con este cuadro, digamos, de la ganadería como viene estando, la verdad es que la oferta de carne en la Argentina nunca estuvo en riesgo. En la última década, cuando uno suma las 4 carnes, nunca estuvimos por debajo de los 110 kilos por habitante y por año, que es básicamente, digamos así, una media que la ubica a la Argentina en el segundo lugar en el mundo, como país de mayor consumo y oferta interna de carnes, por supuesto la suma de las 4, y acá sí es muy importante, y sobre todo, digamos, como mensaje a los gobernantes que todavía mantienen bajo el cierto nivel de cepo o de restricciones a las exportaciones, digamos, que consideren que en el caso de la carne vacuna, a pesar, digamos, de todas estas restricciones, la producción ha seguido subiendo y ha podido, digamos, acompañar el crecimiento de las exportaciones, cuyo eje de la derecha muestra el fuerte crecimiento, como pasamos del 2012, 2013, 2014 y 2015, digamos, de exportar el 7 o 8% de la producción a pasar ahora o estar en niveles por arriba del 25%, y pese a ello la oferta destinada al mercado interno, lejos de bajar, continuó subiendo. Este año seguramente vamos a estar cerrando en el total de carne cercano a 115 kilos, probablemente el número más alto de la última década, insisto, pese a todas las restricciones y problemas, digamos, de la macroeconomía, y en el caso particular de la carne vacuna, seguramente por arriba o ligeramente pisando los 50 kilos por habitante y por año, que es una cifra francamente muy alta, teniendo en cuenta que además exportaremos algo más de 800.000 toneladas equivalente a res con hueso. Eso es un poco el panorama que le quería dar para arrancar la charla. Ahora vamos a pasar un poco al escenario complejo que nos toca vivir particularmente este mes y los meses seguramente venideros. La verdad que el impacto de la sequía, cuando uno proyecta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional y muchos otros, pero tome por ser el más generalizado, que nos muestran, digamos, que en el trimestre que estamos viviendo hasta diciembre, un altísimo porcentaje de la superficie del país bajo condiciones de sequía extrema, en muchos casos, y en otros no tan extrema, pero fuerte escasez de agua para la producción forrajera, y también con temperaturas fuera de lo normal, lo que hace que, yo puse el gráfico anterior, digamos, que habíamos visto cuando estábamos viendo cómo se distribuye el stock ganadero por regiones. Fíjense ustedes, en esa liñita negra, digamos, que está hacia el noroeste de la Argentina, digamos, son pocas las regiones que, de acuerdo al pronóstico, estarían menos afectadas por esta crisis climática, ¿no? Por supuesto, hoy todos estamos con una sonrisa. En buena parte de la región central ha habido lluvias francamente muy interesantes. Anoche me asusté porque los vientos parecía que se llevaban puesto todo, pero bueno, por suerte dejaron sus 30 o 30 y pico de milímetros según la zona, en algunas regiones mucho más, por cierto. Así que bueno, hoy los WhatsApp eran todos de alegría, ¿no? Me llovieron 60, 40, 50, 80, 20, pero todo el mundo festejaba. Y el segundo festejo, que no es menor y es muy importante para el futuro del sector, es que anoche finalmente la oposición logró torcerle el brazo al oficialismo en términos de darle la posibilidad al gobierno de incrementar las retenciones. Eso ya se dio de baja, no va a estar incluido en el presupuesto, así que si todo va bien, digamos, no hay que festejar tener las retenciones que tenemos, pero por lo menos sí que no tengan la posibilidad de incrementarlas aún más. En el caso de la carne,
En el caso de otros productos, obviamente pasar del 9 al 15, francamente, con este tipo de cambio hubiera sido letal, ¿no? Así que son dos buenas noticias dentro del marco bastante poco auspicioso que nos ofrece el clima. El otro tema que claramente es muy preocupante tiene que ver con la inflación y con la capacidad de compra de nuestros consumidores. Este cuadro que presentó ACREA en su último congreso hace cosa de un mes, o cerca de un mes, está actualizado hasta julio de este año y muestra, digamos, cuántos kilos de carne puede comprar un asalariado que cobra el salario básico mínimo, ¿no? Por supuesto, esto correlacionado con el resto de los salarios tiene la misma ecuación, un poco más de carne, pero no, la tendencia de caída ha sido brutal. Y se ve como, digamos, en los últimos 10 años el salario mínimo promediaba la posible compra de más de 90 kilos, 94 kilos, digamos, por asalariado y por mes, y como, digamos, a partir del 2020 a la fecha, digamos, en el periodo de este gobierno, digamos, la caída del poder adquisitivo del salario, en este caso vinculado a la carne, pero yo diría, seguramente lo podríamos copiar contra cualquier otro tipo de producto, ha sido brutal. Entonces, cuando uno siente, digamos, que la carne ha sido el problema, que en los últimos 4 meses ha quedado estancado y ha perdido un poder de compra no menor al 30% respecto de la inflación, digamos, está claramente que el problema está basado en la inflación y en la caída de los salarios, que por supuesto para las producciones, digamos, colateralmente nos dio alguna pequeña mano, pero cuando uno tiene, digamos, la responsabilidad social como empresario y como ciudadano, digamos, ver caer esta pérdida del poder adquisitivo brutal, por supuesto, impacta en todos nuestros negocios, ¿no? Y por último, y no menor, una breve pantallazo, seguramente Daniel lo va a mejorar mucho porque él acaba de venir de estar en la CIAL de París, la exposición más importante, digamos, anual de los alimentos, de modo tal que voy a dar un panorama, digamos así, general de lo que está ocurriendo en los mercados. China, por supuesto, que representa nuestra mayor destino de exportaciones, 73% en el último mes y casi el promedio del año, viene, digamos, de una serie de insucesos. El mayor probablemente tiene que ver con la cuarentena esta estricta, que lo llaman COVID-0, en donde se han cerrado ciudades enteras. Shanghái es el caso más emblemático por lo que significa esta ciudad en el mundo y porque tiene más de 25 millones de habitantes, pero no les tembló la mano en cerrarlas totalmente, de forma tal de que, digamos, todo lo que era el proceso económico de actividades, de consumos, etcétera, etcétera, sufrieron enormemente. Como consecuencia de ello, digamos, yo acá puse el 13% de devaluación de la moneda, pero como consecuencia del último, digamos, de la reelección de Xi Jinping y todos los, seguramente, digamos, hechos colaterales políticos vinculados a ello, lo vimos cuando lo sacaron al antecesor de Xi Jinping de un brazo de la reunión del Congreso, digamos, mala señal, sin ninguna duda. Hoy ya el yuan vale 15% menos respecto del dólar que hace un año atrás, y esto es muy grave cuando miramos el impacto que tiene en el poder adquisitivo de la economía china y de sus consumidores, ¿no? Y por supuesto, adicionalmente y frente a todo esto, el consumo chino no dejó de subir y las importaciones del último trimestre y seguramente del mes en curso siguen siendo prácticamente récord. Si uno promedia los últimos 3 meses, no bajaron de 260.000 toneladas peso producto por mes, lo que elevaría la proyección de importaciones de carne de China de este año a más de 3.100.000 toneladas, una cifra que ya lo veremos inesperada si uno lo miraba hace 5, 6, 7 años atrás. China, por supuesto, en este momento no está cerrando negocios, y si los está cerrando a valores de 25 y hasta 30% más bajos que los que cerró en agosto y septiembre. Mucha de la mercadería que está viajando en valores entre 6.200 y 6.500 dólares la tonelada, y actualmente está intentando pagar por debajo de 5. Hay pocos cierres, porque en ese número son pocos los que cierran, más en una Argentina en donde,
digamos, el billete que recibe el exportador hoy es 55% del valor real, por debajo, ¿no? Cuando digamos, toma la brecha cambiaria y le detrae las retenciones, de forma tal de que hoy está muy difícil el negocio y obviamente lo estamos viendo en la cotización de todo lo que va con destino China o cualquier otro destino diariamente. Cuando miramos a Europa, Europa está probablemente en el periodo más crítico que yo haya vivido. Por supuesto no me tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, porque nací después de ello, ahí nomás, tengo 74 años, pero no la viví, y de lo que yo recuerde, digamos, recuerdo muy pocas situaciones tan adversas para Europa, con carencia de energía, por supuesto enfrentando un invierno que va a ser durísimo, una devaluación de su moneda superior al 20% y como consecuencia, digamos, un poder adquisitivo para adquirir nuestra carne muy baja, de forma tal de que Europa, en el mejor de los casos, habrá que esperarla para cuando salga del invierno y ver qué pasa con ello. Israel, 7% de nuestras exportaciones, por suerte, digamos, y más allá de estar afectado como todas las economías con estos temas que mencioné, no tiene mayores problemas, desea comprar, sus rabinos estarían volviendo, hoy me confirmaron, entre el 7 y el 14 de noviembre, es decir, en 2 semanas más, probablemente reactive sus faenas muy importantes en la conformación del precio de compra, el poder de compra y por supuesto de realización de los novillos, de forma tal que los estamos esperando, yo diría, como Papá Noel. Por supuesto, no son tontos, saben de lo que está pasando en el mundo y en este momento la negociación del valor probablemente cierre entre un 10 y un 15% por debajo de los muy buenos valores que hubo en la temporada inmediata anterior. Y por último, digamos, el último, digamos así, gran comprador, por lo menos el que genera Chile también, por cierto, lo es en valores y porcentajes similares, pero digamos Estados Unidos siempre con su potencial de compra y venta y su participación en el mercado es muy relevante, están terminando una etapa de sequía tremenda, que le va a terminar bajando casi un 7% del stock de vacas, es una cifra tremenda. En ese periodo, digamos así, de liquidación por sequía, todavía están de alguna manera retraídos en las compras, todos esperan que termine en los próximos meses y que en el 2023 Estados Unidos ya, digamos, con un stock reducido y no teniendo esta carne disponible por liquidación, va a ser un comprador muy fuerte, de muy buenos valores y probablemente uno de los primeros que traccione a la suba en la demanda internacional. Esto es un poco el panorama, claramente muy complejo, lo que nos dicen los industriales, lo que nos dicen los traders, las personas con los que hablo en distintos lugares del mundo, nos dicen, mirá, no esperes mejoras en los próximos 3 meses, probablemente en enero, en algún momento de enero o febrero, empezaremos a ver alguna reactivación de la demanda. Esto ha hecho caer, en el caso del Mercosur, los precios de todos los novillos por kilo res. Este es el cuadro. La caída se acentúa, digamos, en los últimos 15, 20 días, porque la sequía ha afectado y también se ha profundizado, digamos, el problema, sobre todo de China, en el contexto de este Congreso Mundial y cambios políticos que son muy relevantes para la vida de China, para la política de China y, por supuesto, siendo la segunda economía mundial, también para el mundo, ¿no? En el caso nuestro particular, cuando uno mira lo que está pasando en los engordes a corral, por supuesto esto lo sabemos, pero a veces es bueno mirar, digamos, un gráfico con números. Estos son los últimos 8 años, y tomo 8 años porque es el periodo, digamos, más interesante de datos para comparar. Ahí lo que van a ver es una curva de cuántos kilos de maíz podía comprar un engordador cuando vendía un ganado gordo, ¿no? Con el valor de 1 kilo de gordo compraba, según en algún momento, y por ahí en el 2014, hasta más de 20 kilos de maíz, Pizarra Rosario, digamos. Quería decir que el gordo estaba a muy buen valor y que el maíz estaba muy barato. Esta es una relación que por supuesto duró
no mucho más de un año y medio, era extraordinaria. Por supuesto, todo el mundo salió a comprar terneros a cualquier costo, porque la transformación de grano a carne era tremendamente favorable. Después, por supuesto, los valores se pusieron dentro de una tónica mucho más pareja, que tiene que ver con los 10, 11 kilos o 9,5 a 11 y medio kilos de maíz comparado con 1 kilo de gordo. Y como verán, desde esa rayita que puse ahí, que es a mediados del 2020 en adelante, digamos, la cantidad de kilos de maíz que se podían comprar, o dicho de otra manera, el costo del alimento para transformar en carne se mantuvo, digamos, en rango de entre 8 y 12 kilos, 11 kilos y medio. 8 es un número muy malo, es decir, está muy caro el maíz para poder comprar solo otros 8 kilos, y es lo que está pasando ahora, digamos, ¿no? Con un maíz cuya tonelada está arriba de los 37.000 pesos, y el valor de un gordo que orilla los 310 pesos el kilo vivo, digamos, es poco el maíz y es caro el alimento en función del kilo final. Pero el cuadro, digamos, lo más interesante es que correlaciona probablemente el coeficiente que mejor define o que mejor permite prever cuál va a ser el resultado de un feedlot, que es la correlación entre cuántos kilos de flaco puedo comprar con 1 kilo de gordo, ¿no? O mejor dicho, cuántos kilos de ternero de gordo tengo que poner arriba para reponer un flaco. Y esta es la correlación, una correlación que en general, hasta la rayita, hasta mediados del 2020, iba muy en línea con el costo del alimento. Es decir, cuando el alimento era muy barato, allá en el 2014, principio del 2015, ves esas cumbres amarillas, digamos, el valor del ternero o el costo de reposición era alto, porque todo el mundo salía a comprar terneros para aprovechar este excelente costo bajo del alimento. Cuando el alimento se tornaba caro y ya las cumbres bajaban a serranías muy leves, obviamente bajaba el costo de reposición, la relación ternero-gordo, y a partir del 2020, de mediados del 2020, ocurre algo que adicional, tremendamente importante, y es que la moneda dejó de tener credibilidad en la Argentina. El productor dejó de pensar que tener pesos en su cuenta corriente era un buen negocio, porque obviamente al nivel de la inflación y de las tasas se iba perdiendo poder adquisitivo día a día, y empezó a pensar en buscar alternativas para proteger su capital. Por supuesto, voy a cambiar la camioneta, no era una opción porque no te la entregaban. Voy a cambiar el tractor, tampoco. Si voy a comprar neumáticos, ni quiero contarles. Y vio que el ternero claramente era una alternativa. No solamente estaba disponible y podía canjear sus pesos por un producto, digamos, que le daba seguridad en términos de su protección de capital, sino que además se lo vendían a 30 y 60 días, o un poquito más, según el coraje del vendedor. Y hizo que el valor del ternero se fuera a las nubes, que se disparara de la correlación normal que tiene que ver con la rentabilidad propia del negocio. Y bueno, ahí hemos visto que hemos pagado 40, 35, 30% más. En este momento, como verán, salvo una ventanita que está marcada en un rectángulo que se dio entre marzo y mayo, en donde el valor del ternero y del gordo, la relación estaba 15-1, 18-1, 12-1, que era más o menos accesible, teniendo en cuenta que el maíz no estaba tan caro, pero ya de nuevo ahora nos fuimos al diablo con un maíz caro y un costo de reposición muy alto. Y eso nos lleva, lamentablemente, a mostrar estos números de los márgenes de la cámara de feedlot, donde verán la rayita roja fue prácticamente pérdida durante todo el año pasado, y la rayita azul que muestra este año, salvo esa ventanita que mostré, digamos, de marzo a mayo, digamos, todo el resto de los meses fueron pérdidas. El último ya contabilizado de octubre, y falta todavía la ecuación actualizada, que la veremos en 15 días o en 10 días cuando la publiquen, ya daban pérdidas muy grandes. Hoy, si se le aplica a costos financieros, quienes están en el negocio nos cuentan que están perdiendo entre 20, 25 y hasta 30.000 pesos por ternero. Depende del ternero, depende del momento de compra, depende si el alimento lo produjo en el campo y lo tiene tranquilas adentro, libre de gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una ecuación genérica para mostrar más que nada hacia dónde va el negocio, ¿no? Y por último, y vinculado con esto, y ya para hablar de precios, esto es el stock que tenemos en corrales hasta octubre, conocido hasta el 1 de octubre. Nos faltaría ver el próximo, que seguramente va a venir en caída.
Tuvimos sí un crecimiento importante llenado de corrales entre marzo y julio, producto de esta correlación positiva que les acabo de mostrar. Ahora ya entramos en caída. La suba que se dio en septiembre tiene que ver básicamente con la sequía. Los corrales volvieron a recibir hacienda, pero no hacienda, digamos, con el fin de ser engordados propiamente dicha, sino con la necesidad expresa de recoger lo que había que sacar de sistemas pastoriles por falta de oferta forrajera. Y de alguna manera, cuando uno mira, digamos, las proyecciones hacia los próximos meses, esta debería ser el ritmo de salida o de vaciado de corrales. Tal vez sea menos profunda en función de esta necesidad de vaciar campos, digamos, de oferta forrajera y llevar a corral para salvar algo o algunas categorías, pero digamos, si esto ocurriera, esta sería la oferta, digamos, ¿no? Si ese fuera el vaciado, en función de los coeficientes de los últimos 5 años, este sería el ritmo de vaciado. Es decir, todavía tenemos que esperar, digamos, una oferta importante en el mes de noviembre, y si bien en diciembre la oferta va a ser bastante menor, probablemente recién para la segunda quincena de diciembre podamos ver una oferta de animales bien terminados, escasa tal vez para un momento de alta demanda, no solamente en volumen, sino también en calidad, que tiene que ver con las fiestas. De modo tal que acá ya me anticipo y le digo, miren, si tenemos que hablar de precios, probablemente, y ojalá me equivoque, yo también soy recreador, así que me duele decirlo, pero digamos, me han convocado para que transmita cómo veo el mercado, la realidad, y no para vender cristales. Yo no veo recuperaciones reales de precios en el consumo interno definido de calidad hasta mediados de diciembre. Ojalá ocurra antes, esto lo veremos si las lluvias ayudan, pueden ser un factor que acelere de alguna manera la retención y con ello, digamos, una recuperación de precios antes de lo que yo estoy previendo. Si hablamos de precios, ya les digo que veo, la vaca claramente está sufriendo todo esto que vimos dentro del contexto internacional, lamentablemente, digamos, la necesidad de salida para equilibrar oferta forrajera con carga y la demanda internacional no nos auguran buenos precios por los próximos, por lo menos 2 a 3 meses, de modo tal que en la medida en que llueva y en la medida que sea posible, mi sugerencia más extrema, y sé que esto es casi una utopía, sería retener todo lo que puedan hasta enero, pero bueno, entre la realidad, el deseo y las oportunidades, ahí cada uno evaluará qué es lo que puede hacer. De modo tal que desde el punto de vista internacional, para todo lo que es descarte, por ahora 2 meses muy duros, por lo menos por delante, y para consumo interno no esperen un gordo bueno hasta, mi opinión, segunda quincena de diciembre. Después sí, hasta abril, muy buenos valores en función de la oferta restringida que van a salir de los corrales, ¿no? Y bueno, y la esperanza que se recupere el mercado internacional. Novillo Hilton o novillo para cuota 481, bueno, la 481 de noviembre, de la faena de noviembre ya está jugada, lamentablemente en una de las peores ecuaciones, veremos qué pagan, pero por ahora las señales no son buenas. Los que saldrán en la próxima tanda, que van a ser los de febrero, que deberían estar encerrándose ahora, yo diría ahí creo que puede haber chance de hacer una buena oportunidad, sobre todo adquiriendo novillitos para salir allá en febrero, que seguramente lo van a poder comprar a los valores deprimidos que está la invernada hoy. Bien, y por último, y cierro con la visión un poco más de mediano y largo plazo, permítanme decirles que el mercado mundial, pese a todo lo que conté, ha crecido más del 30% en el volumen de los últimos 5 años, básicamente impulsado por la demanda de China, la columna amarilla, que por supuesto es la locomotora de la gran demanda mundial por carne vacuna, que no deja de crecer. Cuando miramos eso, miramos precios también, y miramos los últimos 10 años y vamos a ver el precio de la carne porcina y de la de cerdo, porcina la rosa y la de cerdo, la de pollo, la amarilla, van a ver que prácticamente los precios han estado, yo diría, bastante amesetados, con tendencia a la baja, hasta que aparecen estas linitas que tienen un título arriba. El primer cisne negro importante fue la fiebre porcina africana, allá por finales del 2018, que deprime, o mejor dicho, obliga a China y buena parte de sus vecinos
a liquidar casi el 20% del stock porcino que tenía, y cuando hablamos de eso estamos hablando de que China en ese momento, antes de la pandemia, era 50% del stock mundial de cerdos. O sea, estamos hablando de un problema mundial, no solo, digamos, de esa enorme región afectada por esta pandemia. Eso hizo que los precios subieran. Fíjense que después de la rayita aparecen subas, después aparece el COVID, lamentablemente destruye a la economía, bajan los precios, después aparecen las vacunas, milagro de la ciencia, y vuelven a recuperar los precios, que en el caso del pollo, digamos, aparece un nuevo cisnecito en este caso, que tiene que ver con la influencia aviar, que hace que los precios sigan subiendo por justamente pérdidas importantes de stocks de esta especie en el mundo, ¿no? Y ahí vemos la vacuna que tuvo esos subas y bajas, al revés de las otras carnes, siempre estuvo, digamos, en situaciones por arriba del año de base, que en este año, este caso sería septiembre del 2012, lo voy corriendo todos los meses, pero en definitiva, digamos, hemos visto un mercado muy firme, no solamente en crecimiento, sino también con precios altos, que muestra una demanda insatisfecha, y después de haberse resuelto o mitigado el problema del COVID en el mundo, los precios al alza, con la última caída de los últimos meses. Seguramente cuando venga octubre nos verá con otra caída más, pero en cualquier caso, cuando uno lo compara con el pasado, precios muy altos respecto de la historia de los precios de las carnes. Estos son números índices de la FAO, de modo tal que tienen o podrían considerarse bastante similares a una moneda constante. Cuando miramos China, estas son el ritmo de importaciones de China. Los colores tienen que ver con los países proveedores, pero yo diría 2 o 3 comentarios para darle agilidad a la presentación. Digamos, en los últimos 10 años pasó de 200.000 toneladas por año este año a superar los 3 millones de toneladas. Un crecimiento increíble. Piensen ustedes que China va a importar este año el volumen total que produce la Argentina, siendo la Argentina uno de los principales países productores del mundo. Bueno, y ahí ven que Mercosur, digamos, en los 3 países que exportan son el corazón de las exportaciones. Cuando miramos China, ahora sí, y ya voy con esto dando por finalizada la charla, digamos, uno lo que ve es, acá lo que van a ver es el precio pagado por los consumidores por pollo, por kilo de pollo, por kilo de cerdo, por kilo de ovino y kilo de vacuno de los últimos 8 años, hasta la pandemia de la fiebre porcina africana, que en la primera rayita el precio de la carne vacuna valía más del doble, digamos, que la carne de cerdo, que es la línea azul. Cuando aparece el pospandemia, digamos, luego de la liquidación de los cerdos, el precio del cerdo más que se duplica, no así el vacuno, que crece un poco, pero se reduce significativamente la diferencia, y ahí aparece, digamos, el consumidor chino que sí prueba la carne vacuna, y cuando reaparece la oferta porque recuperan sus stocks ya para bien entrado el 2021, y el precio de la carne de cerdo vuelve a los niveles, digamos, prepandémicos de la fiebre porcina africana, la carne vacuna, lejos de bajar, sigue subiendo para el consumidor chino, confirmando, digamos, que la probó y que la incorporó a su consumo. Con este gráfico les quiero mencionar que quienes analizan el mercado chino, y más allá de esta cuestión que para mí es coyuntural, de los problemas económicos y de COVID-0 que están generando en la demanda, digamos, los pronósticos a 10 años dicen que China va a pasar de los actuales 7 kilos por habitante y por año a consumir entre 9 y 10 kilos, que multiplicado por más de 1.450 millones de habitantes dan una cifra que se me escapan los números, ¿no? Digamos, una cifra en la que dicen, no tenemos duda que los chinos van a querer consumir estos volúmenes, nuestra duda es si habrá carne en el mundo para poder abastecernos. En este contexto, y ya terminando, digamos, este ha sido el ritmo del volumen de importaciones de China, puesta ya en la aduana, y estos han sido la evolución de los precios. Como verán, salvo la pequeña caída de los últimos 2 meses, digamos, el precio ya desde mediados del 2020, cuando empiezan a recuperar actividad económica luego de la aparición de las vacunas, el precio no ha dejado de subir. Y termino concluyendo lo que ya les conté,
digamos, una coyuntura tremendamente complicada, con próximos meses seguramente de sobreofertas y de reacomodamiento, digamos que bueno, dependeremos mucho de la condición climática. Si el clima empieza a llover y cambia y la oferta forrajera crece, disminuirá la oferta y seguramente va a anticipar la suba de precios que les decía. Por supuesto, un impacto muy fuerte hacia el futuro de lo que nos va a dejar esta sequía en pleno periodo de servicios, menos terneros en el 2024, para mí eso ya está jugado. Cuánto, de nuevo, dependerá si estas lluvias se repiten o no. Y por supuesto, cuando uno le preguntan, bueno, ¿qué le dirías al gobierno? Le diría, por favor, libera todas las exportaciones, dale salida, aunque sea a menores precios, pero dale salida fluida a toda esta vaca y estos toros que seguramente va a haber que sacar de los campos para poder ajustar carga y oferta forrajera y acompañar un poquito en esta triste situación que estamos viviendo. Así que nada, muchísimas gracias y después voy a la pregunta. Muchas gracias. Fuerte el aplauso.